Lo primero que deben hacer es examinar el fluido en el manómetro para comprobar que está limpio. Si no lo está, obtendrán medidas inexactas, así que cámbienlo si es necesario. Luego revisen la cantidad de fluido en el manómetro. Tiene que contener suficiente fluido para medir la presión con la cual van a trabajar. Si se requiere más fluido, añadan suficiente para estar seguros que el manómetro está tan lleno como lo especifica el fabricante. El próximo paso consiste en nivelar el manómetro. Si no está nivelado, no obtendrán medidas exactas. Después de hacer esto, deben fijar la referencia 0. Entonces estarán listos para tomar la medida. Ustedes tendrán que trabajar con diversas clases de manómetros, pero los principios de operación básicos que vimos aquí aplican a la mayoría de ellos. Antes de continuar, tomen un descanso y repasen esta información en sus textos, para comprobar que la entienden claramente. Los manómetros que vimos son buenos instrumentos, proporcionan indicaciones exactas de la presión, pero tienen limitaciones serias. Su uso se limita a márgenes relativamente bajos de presiones diferenciales y no son muy fáciles de leer. Sin embargo, hay muchos instrumentos para medir la presión sin esas limitaciones. Tienen dispositivos llamados elementos de presión, los cuales facilitan el control de todos los márgenes de las presiones industriales. Los elementos de presión perciben cambios en presión y los convierten en movimiento mecánico. Generalmente están conectados a mecanismos de aguja que indican cambios de presión en una escala regulada que es mucho más fácil de leer que un menisco. Como hay muchas clases diferentes de elementos de presión, vamos a concentrarnos en los 3 con los que más probablemente trabajarán ustedes. Comencemos con el más común, el tubo de Bourdon en C. Este tubo de Bourdon recibe su nombre por la forma que tiene. Más tarde, veremos 2 ejemplos más de tubos de Bourdon que tienen formas un poco diferentes. Encontrarán que estos tubos son hechos de varios materiales, incluyendo latón, bronce y acero inoxidable. La selección de material se basa en 2 factores: clase de proceso que tiene que controlar, como ácido o vapor, y márgenes de presión que mide. Veamos más de cerca el tubo en C. El tubo en sí está hecho de un metal ovalado de paredes finas. Un extremo está abierto y conectado a una base que contiene un pasaje de entrada al interior del tubo de Bourdon. La fuente de presión se conecta a la base, de manera que la presión va de la fuente a la entrada a través del pasaje dentro del tubo. El otro extremo del tubo está sellado y se llama la punta. Cuando se aplica presión al tubo, esta reacciona al tratar de enderezarse, pero solo se desenrolla un poco. La cantidad de movimiento que tiene la punta cuando se aplica presión se llama recorrido de la punta. En un tubo bien diseñado y construido, la cantidad de recorrido de la punta es proporcional a la cantidad de presión aplicada. En muchos casos, verán que el recorrido de la punta será más o menos de 1/4 a 3/8. Esto no es mucho, pero es suficiente para lograr el objetivo. Aquí la punta está conectada a un mecanismo indicador de precisión. Cuando se aplica presión al tubo, el recorrido de la punta se convierte en una cantidad más grande de recorrido del indicador. El resultado final es una medida que es exacta y fácil de ver. Los elementos de tubo de Bourdon se usan a menudo para medir presiones superiores a 5 psi. Sin embargo, pueden conseguirse para que midan presiones menores y vacíos. Bien, ese es el aspecto de los tubos de Bourdon de tipo C, y así es como funcionan. Veamos otro tipo. Este es un tubo de Bourdon en espiral. La construcción básica es igual a la del tipo C. Aquí está la base. El tubo ovalado de paredes finas y la punta. La diferencia principal entre los 2 tubos está en que en este caso el tubo está más enrollado y esto es una ventaja sobre el tipo en C.
Esto sucede porque como el tubo está formado en espiral, se desenrolla más que el tipo en C, de manera que hay más recorrido de la punta cuando se aplica presión al tubo en espiral. La estructura de algunos instrumentos requiere más recorrido de la punta de la que se puede obtener con el tipo C, y esto es una ventaja. Veamos nuestro último ejemplo. Este es un tubo de Bourdon helicoidal. Tiene más o menos la misma construcción que los otros dos. Tenemos una base, un tubo enrollado y una punta. La diferencia principal es que en este tipo los espirales están directamente encima de otros. Esta construcción hace que este tipo sea más compacto que los otros dos y por consecuencia se utiliza donde hay limitaciones de espacio. El tubo helicoidal, como el espiral, también proporciona más recorrido de la punta que el tipo C. Bien, hemos visto 3 clases de tubos de Bourdon. Hay una cosa más que mencionar sobre los elementos de Bourdon antes de seguir. El mecanismo indicador conectado al tubo de Bourdon se utiliza para ajustar el indicador a 0 cuando no se está aplicando ninguna presión. Veamos un tipo diferente de elemento de presión, el fuelle. Fuelles pueden ser de varias formas y tamaño, pero su construcción básica es igual. Veamos un elemento de presión de tipo fuelle, y luego veremos cómo puede modificarse. La parte esencial de cualquier elemento de fuelle es el fuelle en sí. Es un tubo cilíndrico metálico de paredes finas como este. Las paredes del tubo son onduladas para que el tubo se pueda comprimir y expandir fácilmente. La clase de aleación de metal que se usa para hacer el fuelle está determinada por los mismos factores que se aplican al material usado para hacer los tubos de Bourdon. Principalmente depende de la clase de proceso que está controlando y cuánta presión tiene que medir. Los fuelles pueden colocarse de diferentes maneras dentro de un instrumento. Primero veamos una ilustración de la colocación más sencilla. Aquí está el extremo abierto del fuelle al cual se le está aplicando la presión. Este es el extremo cerrado. Las indicaciones de presión siempre se toman del extremo cerrado del fuelle. Dentro del fuelle en sí hay un resorte frecuentemente llamado resorte antagonista. Su función principal es la de controlar el movimiento del fuelle. En otras palabras, controla la cantidad de expansión y contracción que tiene el fuelle y por lo tanto evita un daño al elemento por demasiada expansión durante su uso normal. Hay una articulación en el extremo del fuelle que conecta el extremo cerrado del fuelle al mecanismo indicador. Este es el ajuste de 0. Esto permite que el instrumento se ponga en 0. Cambia la tensión del resorte antagonista y les permite ajustar la relación entre el fuelle y el mecanismo ajustador antes de que se aplique la presión al instrumento, de manera que el indicador muestre 0. Veamos cómo funciona esta otra colocación del fuelle cuando se le aplica presión. A medida que aplicamos presión, el fuelle se expande, lo cual hace que el indicador se mueva. Cuando retiramos la presión, el resorte fuerza al fuelle a que regrese a su posición original, lo cual a su vez hace que el indicador regrese a su posición original. Como el diseño o colocación del elemento de fuelle se basa en la clase de instrumento en que se usa, veamos otras colocaciones de fuelles que van a encontrar. Aquí, el fuelle está encerrado en un recipiente. Aquí está la conexión de presión en la parte exterior del recipiente. En este ejemplo, el resorte antagonista está montado en la parte exterior del fuelle, pero su función es igual a la de antes. La articulación entre el fuelle y el indicador está, como siempre, conectada al extremo cerrado del fuelle. Este es el tornillo de ajuste a 0. Veamos cómo funciona. En este caso, presión se aplica al exterior del fuelle, haciéndolo que se contraiga. Pero la cantidad de recorrido del extremo cerrado aún es proporcional a la cantidad de presión aplicada, así que el indicador muestra el cambio de presión. Cuando la fuente de presión se retira, el resorte antagonista fuerza al fuelle a que regrese a su posición original y el indicador también regresa a su posición original. Antes de concluir con los tubos de Bourdon y de fuelles, tomemos un momento para repasar las ventajas de cada uno. La ventaja básica de los elementos de presión de tubo de Bourdon es su construcción sencilla y resistente. Corrientemente se emplean para medir presiones desde aproximadamente 5 psi hasta miles de libras por pulgada cuadrada. Elementos de presión de fuelle son adaptables. Se pueden utilizar para medir presiones altas y bajas, dependiendo de su estructura.
Cuando trabajen con diferentes clases de instrumentos van a encontrar que estos elementos se emplean de maneras diferentes. El próximo elemento de presión que vamos a cubrir también es muy adaptable. Pero antes de continuar, tomen unos minutos para repasar lo que hemos cubierto en sus textos. Ya dijimos que los elementos de presión eran dispositivos que nos permitían medir todos los márgenes de las presiones industriales. Los dos elementos que hemos visto pueden usarse para cubrir la mayor parte de esos márgenes. Pero hay algunas variables de proceso que implican cambios de presión minúsculos. El tercer elemento de presión que vamos a ver, el diafragma, se usa con frecuencia en instrumentos que tienen que medir e indicar cambios de presión muy leves. Los elementos de presión de tipo diafragma pueden dividirse en dos grupos generales. Los diafragmas en el primer grupo, que vamos a ver comúnmente, se denominan diafragmas metálicos. Los diafragmas del segundo grupo comúnmente se llaman diafragmas flácidos o blandos. Estos pueden o no estar hechos de metal. Este es un ejemplo típico de un diafragma metálico. Consiste en dos piezas circulares y acopladas de metal fino que están unidas y forman una cápsula en forma de plato. La clase de metal que se utiliza y su espesor se determina por la cantidad de presión que tiene que medir. La operación de un diafragma depende de la flexibilidad o la capacidad de flexión del metal como reacción a los cambios en presión. En este ejemplo, la conexión de presión está situada aquí, en la parte baja de la cápsula. La medida de presión se toma de la parte superior de la cápsula. Veamos cómo funciona un diafragma metálico típico. Cuando se aplica presión a la cápsula, ésta se flexiona o encorva. Este movimiento o flexión puede ser tan leve como milésimas de pulgadas. Este movimiento leve puede convertirse para que produzca una indicación proporcional al cambio de presión al añadir mecanismos de instrumentos muy sensibles. El diafragma metálico también puede utilizarse para medir presiones más altas, vacíos y presiones diferenciales. En cada caso, la estructura del diafragma la determina principalmente la cantidad y clase de presión que se está midiendo. El próximo ejemplo que vamos a ver tiene la misma clase de cápsula, pero su colocación es diferente. Aquí tenemos 4 cápsulas, una sobre la otra. Cuando se aplica presión a este conjunto de cápsulas múltiples, la cantidad de movimiento es 4 veces mayor, de manera que el movimiento total es la suma de la flexión de las 4 cápsulas. Esto resulta en un recorrido más amplio, el cual es necesario para ciertos instrumentos. Ahora veremos un ejemplo del segundo grupo de diafragmas. Este es un diafragma flácido. Este tipo generalmente está hecho de un material fino, tal como cobre, cuero o una tela de caucho ultra flexible. La mayoría de los diafragmas flácidos necesitan un resorte antagonista o un miembro elástico que se oponga a su movimiento debido a que son tan flexibles. Veamos un típico instrumento de diafragma flácido. Este tipo en particular es muy flexible. Normalmente está montado entre 2 bridas, así. Hay un disco metálico delgado en el centro del diafragma. Este es el lugar donde se conecta la articulación de conexión. Este es el resorte antagonista que fuerza al elemento para que regrese a su posición original, después de que se ha retirado la fuente de presión. Este es el ajuste de cero que les permite poner el mecanismo indicador en cero antes de que se aplique la presión. Estas son las piezas básicas. Ahora veamos cómo funcionan. Cuando se aplica presión a esta conexión aquí, el diafragma se mueve en esta dirección. Su movimiento se convierte en un movimiento mecánico por el mecanismo de articulación, lo cual resulta en una indicación de un cambio de presión. Bien, esto concluye la presentación básica de los elementos de presión. Como dijimos antes, los diafragmas ofrecen grandes ventajas sobre los elementos de Bourdon o fuelles cuando se tienen que medir cambios minúsculos de presión. Como técnico de instrumentación, ustedes trabajarán con las 3 clases de elementos frecuentemente. También se familiarizarán con las clases de condiciones o circunstancias que pueden dañar un elemento y hacer que falle el instrumento. Además de mantener estos instrumentos, su planta puede requerir que los seleccionen y los instalen.
Así que tomemos unos minutos para repasar algunas de las condiciones que puedan dañar elementos de presión y los instrumentos, y veamos qué se puede hacer. Sobrepresión es una condición que encontrarán ocasionalmente. Esta resulta de un aumento repentino en la presión. Las señas de sobrepresión son un elemento deformado o quebrado, o una aguja indicador torcida, o ambas cosas. Esta condición puede ocurrir en cualquier situación cuando se está tomando una medida de la presión. Esta aguja indicadora es típica de la clase de daños que encontrarán cuando un instrumento ha excedido su capacidad, es decir, cuando se ha expuesto a más presión de los límites del elemento. En este caso, el elemento está arruinado, tiene que cambiarse. Hay algo que ustedes pueden hacer cuando encuentren una situación como esta, y esto es evitar que vuelva a ocurrir. Hagan esto cuando seleccionen otro manómetro. Cuando sepan la presión máxima que debe tener el proceso, pueden seleccionar un instrumento que tenga la capacidad de medir presiones más altas. La indicación de presión máxima para el proceso que se está midiendo debe caer aproximadamente en la mitad de la escala en la cara del manómetro de repuesto. Esto les da suficiente latitud y puede significar la diferencia entre un elemento que excede sus límites y uno que funciona bien. Hay otra cosa que tienen que recordar cuando regresen cualquier manómetro al servicio, y esto se refiere a las válvulas de aislamiento. Cuando regresen el manómetro al servicio, tienen que acordarse de volver a abrir la válvula que aísla al manómetro de la fuente y tienen que hacerlo muy lentamente para que el instrumento reciba la presión gradualmente. Una presión repentina puede dañar el elemento. Si abren la válvula muy rápido, es posible que tengan que devolver el instrumento al taller. La próxima condición que vamos a tratar ocurre cuando el instrumento se expone a temperaturas extremas. Temperaturas calientes o frías pueden dañar los elementos de presión. También pueden afectar la exactitud del instrumento. Por ejemplo, temperaturas heladas pueden hacer reventar el elemento de presión. Temperaturas excesivamente altas pueden hacer que las uniones soldadas se rompan o tengan escapes. En algunas ocasiones es posible reparar un elemento. Por ejemplo, se puede volver a soldar una unión que tiene un escape, pero la mayor parte del tiempo tendrán que cambiar el elemento. Cuando seleccionen el repuesto, estudien la estructura y el material usado para fabricar el elemento de presión. Tienen que encontrar el que mejor se adapte a los requisitos específicos de instalación. Y traten de controlar el ambiente alrededor del manómetro. La mejor manera de hacer esto es aislándolo de la fuente de temperatura. Por ejemplo, el manómetro puede moverse a un lugar donde sea menos afectado por extremos de temperatura. Otra condición que puede ocasionar problemas en un instrumento es la vibración. Vibración excesiva hace estragos en casi todo porque hace que los mecanismos se desgasten excesivamente. No es difícil aliviar este problema. Solo comprueben que el manómetro está montado debidamente cuando lo regresen al servicio. Si la montura que tiene necesita ser reforzada o cambiada, comuníquenselo a su supervisor. Algunas veces la causa del daño de un elemento de presión es el proceso que se está midiendo. Si es una sustancia de temperatura alta, tal como vapor, puede ser que el elemento no pueda tolerarlo. Cuando seleccionen un elemento de repuesto, tienen que comprobar que el material del cual está hecho es compatible con el proceso. Por ejemplo, pueden seleccionar un elemento de acero inoxidable para medir la presión de un proceso caliente. Si el proceso que se está midiendo es corrosivo, tal como un ácido, un dispositivo como este protegería el elemento de presión. Se llama un diafragma de aislamiento y esencialmente separa el elemento de presión del fluido corrosivo. La última clase de daño que vamos a ver también resulta del proceso en sí. Ocurre en sistemas a presión donde la presión que se está midiendo fluctúa de alto a bajo. Las fluctuaciones rápidas dañarán con el tiempo el elemento o el mecanismo indicador. Pero hay un método relativamente simple que pueden utilizar para eliminar este problema también. Observen qué tan grande es la entrada de presión en este manómetro. Si colocamos un dispositivo llamado amortiguador, reducimos el tamaño de la entrada. El indicador aún está expuesto a la misma cantidad de presión que antes, pero ahora se tarda más tiempo para que el elemento reciba todo el impacto de la presión, de manera que reacciona más lentamente, pero a la misma exactitud. La única diferencia está en que hemos protegido el elemento. Bien, hablamos sobre elementos de presión, su construcción y cómo funcionan. También vimos algunas condiciones que pueden hacer que estos fallen. ¿Y qué se puede hacer sobre estos? Tomen unos minutos ahora para repasar esta información.
Transductores son esenciales a la operación de una planta porque proporcionan información sobre el estado de las variables de proceso en los sistemas de la planta. Pero lo que éste hace, en su sentido básico, es recibir información sobre medida variable en términos de una cantidad física, tal como presión. Luego convierte esto en otra información, en la misma cantidad o en una diferente. Por ejemplo, puede recibir información en términos de presión y convertirla en otra cantidad tal como corriente o voltaje o señal neumática. Ustedes han visto este indicador de tubo de Bourdon anteriormente. Es un buen ejemplo de un transductor, aunque no lo hemos llamado así hasta ahora. Este convierte un cambio físico de presión a una cantidad de movimiento del indicador que es proporcional a la cantidad del cambio de presión que se está midiendo. Ahora vamos a ver otras 3 clases de transductores. Pero tienen que tener en mente que hay muchos tipos diferentes usados hoy en día, fuera de estos 3. Miremos un conmutador de presión primero. Aquí tenemos un elemento de presión de tubo de Bourdon que está conectado a un conmutador de mercurio. Hay un conjunto de contactos eléctricos que están situados en el extremo de este tubo que contiene el mercurio. El tubo está sellado. Cuando la presión aplicada al elemento de Bourdon llega a un nivel preestablecido, el tubo sellado se inclina. Esta acción hace que el mercurio se colecte en el extremo donde están los contactos. Esto completa un circuito eléctrico que emite una señal. La señal se usa para un sinnúmero de cosas diferentes. Por ejemplo, puede utilizarse para indicar una presión alta en un tanque o puede usarse para arrancar o parar una bomba. De la misma manera que varían la clase de transductores, varían las formas en que se usan. Van a encontrar diferentes clases de conmutadores de presión. Una de las cosas que van a hacer con esta clase de transductor es fijar el punto preestablecido en el cual los conmutadores inician o interrumpen el contacto. A esta regulación del punto generalmente se le llama calibración, y es una parte muy importante de su trabajo. Ustedes usarán gran parte del tiempo de capacitación aprendiendo a calibrar varias clases de instrumentos. Ahora veamos otro tipo, y se llama un transductor piezoeléctrico. Este utiliza cristales especiales que son únicos. Generan una pequeña cantidad de potencial eléctrico o voltaje cuando se someten a presión. Veamos un ejemplo típico de cómo está construido este tipo. En este ejemplo, el elemento de presión es un diafragma. Aquí está la conexión a la fuente de presión. Este es el cristal. Esta es la unión que une el diafragma con el cristal. Estos alambres forman un círculo eléctrico con un amplificador de voltaje. El empuje causado por la presión aplicada se ejerce sobre la unión, que a su vez ejerce presión sobre el cristal. Esto hace que el cristal produzca un pequeño voltaje. El voltaje producido a través del cristal es proporcional a la cantidad de presión aplicada. Entre más alta la presión, más alto es el voltaje. Pero la señal de salida de un cristal es muy pequeña. De manera que en un componente real tiene que amplificarse para que pueda accionar un dispositivo indicador de presión. Lo que está ocurriendo en esta clase de transductor es que el dispositivo está convirtiendo una cantidad de presión a una señal proporcional de voltaje eléctrico. Esta es solo una de las variaciones de esta clase de transductor, pero existen otras más. Ahora pasemos a nuestro último ejemplo. Este es diferente a los 2 anteriores porque emite una señal neumática en lugar de una eléctrica. Se llama un transmisor indicador de presión, PIT. Específicamente, este transmisor no solo mide e indica los cambios de presión, sino que produce una señal neumática que es proporcional al cambio de presión. Si miramos el interior de una unidad similar, vemos que utiliza un elemento de presión de tubo de Bourdon, que ustedes ya han visto. Aquí está el movimiento de engranaje que convierte el movimiento de la punta a un movimiento de la aguja indicadora. Aquí está la parte transmisora del mecanismo, convierte el movimiento mecánico a una señal neumática, y la señal cambia en proporción a la cantidad del cambio de presión. Bien, hemos visto cómo funcionan 3 clases de transductores. Cada uno de ellos percibe cambios en presión y convierte esa información en un movimiento mecánico, que a su vez se convierte en otra información usada para indicar el estado o condición de una variable del proceso. Hemos cubierto bastante información sobre presión en esta unidad. Ahora deben estar seguros que han entendido bien. Ustedes tendrán que aplicar muchas veces los conceptos básicos vistos aquí en su carrera como técnicos de instrumentos.